Era solo un pasillo vacío, o eso parecía al principio. Dante no sabía cómo había llegado allí, pero estaba seguro de una cosa: no podía recordar cuándo había sido la última vez que vio algo familiar. Todo parecía distorsionado, ajeno a la realidad que conocía. Había caminado durante lo que le pareció una eternidad, y las paredes a su alrededor se extendían infinitamente. Cada paso que daba era como un eco en la distancia, pero el pasillo no se terminaba. Era solo un tramo de pasillo más, un vacío que no parecía tener fin. El aire estaba denso, pesado, como si algo invisible lo envolviera. No era frío ni cálido, solo extraño. ¿Y las luces? Las luces titilaban con una frecuencia irregular, apagándose por momentos, luego volviendo a encenderse de forma parpadeante, como si estuvieran a punto de apagarse por completo, pero nunca lo hacían. La luz oscilante no era natural. No era como las luces de un edificio normal. Estaba desequilibrada, fuera de lugar, y eso solo hacía que el pasillo se sintiera aún más distorsionado. «Nunca dejes de caminar», susurraba la voz en su cabeza. No sabía de dónde venía, ni cómo era capaz de oírla, pero la sensación de tener que seguir adelante era tan fuerte que le era imposible resistirse. La voz no le pedía que corriera, ni que se apresurara, solo que no se detuviera. Nunca dejar de caminar. Había algo profundamente inquietante en esas palabras. Dante trató de ignorarlas, pero cuanto más las rechazaba, más intensas se volvían. Y cuando más trataba de pensar en otra cosa, más claras se hacían. A pesar de las dudas que le invadían, comenzó a caminar más rápido. Sabía que si paraba, algo peor podría suceder. Algo lo observaba, y no era la luz ni las sombras, era algo más, algo mucho más aterrador que no podía nombrar. Pero no podía detenerse. La voz en su cabeza le repetía que no lo hiciera. Las puertas se alineaban en ambos lados del pasillo. Todas estaban cerradas, como si formaran una fila interminable de barreras inexplicables, cada una con números tallados en la madera. Los números no tenían lógica alguna, no había ningún patrón claro, ni secuencia reconocible. Algunos parecían más desgastados que otros, como si hubieran sido tocados y tocados por manos que ya no existían. El número 124 era el primero que vio. Luego, el 317, y más adelante el 510. Ninguno de esos números le decía nada. No había señales. No había respuestas. Solo puertas cerradas, sin posibilidad de abrir. Un escalofrío recorrió su espalda mientras caminaba entre ellas. Algo parecía estar esperando detrás de esas puertas. Pero sabía que no debía tocarlas. No debía detenerse. Algo, alguna intuición, le decía que si lo hacía, si siquiera intentaba abrir una de esas puertas, podría perder lo poco que quedaba de su cordura. No debía confiar en nada aquí. Cada puerta, cada paso, cada regla le decía que debía seguir adelante sin mirar atrás, sin hacer preguntas. Un eco de pasos le llegó de repente, sonando como si alguien caminara detrás de él, pero al volverse, no había nadie. No era posible que alguien estuviera ahí. No podía ser. El pasillo estaba vacío, vacío y opresivo, y la sensación de estar siendo observado se intensificó con cada segundo que pasaba. Dante tragó saliva y apresuró el paso, buscando alguna respuesta, pero cada vez que lo hacía, el pasillo parecía expandirse, como si el espacio se estuviera haciendo más grande. Las luces titilaban más rápido. La presión aumentaba. Nunca mires atrás. La regla no solo era una advertencia, sino una condena. ¿Qué sucedería si miraba atrás? Dante no quería averiguarlo. Por un segundo, pensó en girarse, en escapar de la opresión que sentía, pero el temor lo paralizó. No podía saber lo que lo aguardaba. Y sabía que si miraba atrás, si rompía esa regla, nada bueno saldría de ello. El zumbido comenzó a crecer. Al principio era suave, casi imperceptible, como el zumbido de una corriente eléctrica mal conectada. Pero ahora, se hacía más intenso, envolviendo todo el espacio alrededor de él. Dante sintió que algo, en algún lugar, estaba tomando forma, algo mucho mayor que él, algo que solo podría definirse como una presencia. A medida que avanzaba, las sombras a su alrededor parecían moverse. Las paredes cambiaban de forma, distorsionándose, como si no fueran fijas, sino maleables, como si el pasillo estuviera transformándose ante sus ojos. Dante apretó los dientes y siguió adelante.
No podía dejar de caminar. Algo lo mantenía en movimiento, algo que no podía definir, algo que no quería comprender. El eco de los pasos siguió allí, resonando detrás de él. Y sin embargo, no se atrevió a mirar. Dante había perdido la noción del tiempo. Cada paso que daba parecía llevarlo aún más profundo en la oscuridad, y las reglas que lo habían perseguido desde el comienzo lo atormentaban constantemente en su mente. Nunca dejes de caminar. Las palabras resonaban como un eco perpetuo, arrastrándolo hacia adelante sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Las luces continuaban parpadeando sobre él, titilando con una frecuencia irregular que aumentaba la ansiedad en su pecho. Cada vez que miraba a su alrededor, la estructura del pasillo parecía haberse distorsionado aún más. Las paredes eran ahora completamente lisas, cubiertas por un material que reflejaba la luz de manera inquietante. Era como si el mismo lugar estuviera cambiando mientras él avanzaba. Había algo más en este lugar, algo que no podía identificar, algo que lo acechaba en las sombras. No sabía si era su mente, cansada y desbordada por el miedo, o si verdaderamente había algo que no era humano, algo que no quería ser visto. La sensación de ser observado lo seguía a cada paso, como si no estuviera solo en este interminable pasillo. Fue entonces cuando vio una puerta. En el muro liso y vacío, entre una serie de pasajes interminables, apareció una puerta. No había números esta vez, ni signos que la identificaran. Solo una puerta, cerrada, que parecía no pertenecer a este lugar. La curiosidad, a pesar del miedo que lo consumía, lo impulsó a acercarse. ¿Debería abrirla? No sabía qué le esperaba detrás, pero el simple hecho de que esa puerta estuviera allí, rodeada por la nada, era suficiente para hacerlo acercarse. Al poner su mano sobre el pomo, sintió un ligero escalofrío recorrer su cuerpo. La puerta se abrió con un crujido sordo. Dentro, la habitación era pequeña y oscura, casi completamente vacía, salvo por un pedestal en el centro. Sobre el pedestal descansaba una caja, de apariencia antigua, con extraños símbolos grabados en la superficie. Dante la observó un momento, cautivado por la sensación de que algo estaba ocurriendo aquí, que había algo que necesitaba descubrir. Pero, al mismo tiempo, una advertencia comenzaba a formarse en su mente. No debió entrar. Sin embargo, la tentación fue más fuerte que el temor. Se acercó a la caja y la abrió. Al instante, un resplandor frío emanó de su interior, cegando por un momento su visión. Cuando pudo ver de nuevo, una hoja de papel arrugada descansaba dentro, escrita a mano con letras que no podía comprender del todo. El papel parecía antiguo, desgastado por el tiempo, pero las palabras, aunque desconocidas, le resultaban inquietantemente familiares. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Nunca mires atrás». Al leer esas palabras, Dante sintió una presión en el pecho, como si la misma habitación estuviera respirando, como si el aire se volviera denso a su alrededor. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué lo sentía tan profundamente en su ser? De repente, un ruido ensordecedor llenó la habitación, un zumbido que parecía venir de todas partes. Las luces, que antes parpadeaban en el pasillo, comenzaron a titilar más rápidamente. La caja se cerró sola, como si alguien la hubiera cerrado desde el interior. Dante intentó retroceder, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba allí. En su lugar, había una pared sólida que se levantaba frente a él, bloqueando cualquier posibilidad de escape. El zumbido seguía creciendo, cada vez más fuerte, más cercano, como si el propio lugar estuviera desesperado por atrapar su atención. Un susurro, bajo y grave, le llegó a los oídos. No era un sonido normal. Era como una voz, pero no se podía distinguir qué decía. Dante cerró los ojos con fuerza, intentando calmarse, pero cuando los abrió, ya no estaba solo. En las sombras de la habitación, una figura se movió. Algo lo observaba. El zumbido que resonaba en el aire parecía provenir de todas partes, envolviendo a Dante, perforando su mente, dominando cada uno de sus pensamientos. Ya no sabía si era real o si estaba al borde de la locura. La figura en la sombra se movía lentamente hacia él, pero no era una figura física, era algo más. Una presencia sin forma ni rostro, solo una sombra que parecía absorber la luz a su alrededor, como si estuviera hecha de la misma oscuridad que lo rodeaba. Dante no podía moverse. El miedo lo paralizaba,
como si la misma atmósfera lo hubiera apresado, impidiéndole dar un paso más. Miró hacia atrás, y aunque no podía ver nada, sentía como si alguien, estuviera ahí. Algo observándolo, esperando el momento exacto para atraparlo. Nunca mires atrás, la voz resonó nuevamente en su cabeza, más fuerte, más urgente que antes. Era como si la regla misma estuviera gritando en sus oídos, ordenándole que no cediera, que no mirara hacia atrás. Pero lo que más lo aterraba ahora era que ni siquiera sabía si las reglas importaban. El pasillo era un lugar sin lógica, sin razón, un lugar que desafiaba todo lo que conocía de la realidad. ¿Y esa regla era una salvación o una condena? Dante comenzó a dar pequeños pasos hacia adelante, pero sus piernas temblaban, como si la oscuridad lo estuviera arrastrando hacia algo peor. Cada vez que avanzaba, la presión aumentaba, como si el mismo aire estuviera empujando contra él. ¿Qué sucedía cuando no seguía las reglas? Sabía que si se detenía o miraba atrás, todo terminaría. El zumbido se hacía más intenso. El pasillo ya no era solo un espacio vacío. Algo más lo rodeaba ahora, como si todo el lugar estuviera observándolo, juzgándolo. La presencia en la sombra seguía acercándose, deslizándose entre las luces titilantes, acercándose a él sin prisa, pero con una determinación aterradora. ¿Qué quería? ¿Por qué no podía escapar? Cada paso hacia adelante parecía más pesado, como si las paredes mismas del pasillo estuvieran cayendo sobre él. La luz que antes parpadeaba de manera inquietante ahora se mantenía estable, pero una sombra oscura se proyectaba sobre el suelo, como si algo invisible estuviera caminando a su lado. Dante miró sus manos, temblorosas, y se dio cuenta de que no sentía el frío del lugar. El miedo lo había dejado helado por dentro, y su respiración se volvía cada vez más errática, cada vez más difícil. El pasillo ya no lo parecía vacío. No había puertas, ni ventanas, solo un interminable espacio que lo envolvía. Cada paso que daba lo llevaba más profundo en lo desconocido, pero el miedo no lo dejaba pensar con claridad. ¿Cómo podía escapar si no podía comprender qué era este lugar? Las sombras parecían tomar forma en las paredes, extendiéndose y contrayéndose como si se burlaran de él, como si supieran algo que Dante aún no había comprendido. La regla, nunca mires atrás, ¿era solo una advertencia o algo mucho más oscuro? ¿Acaso este lugar lo atraparía para siempre si cometía el error de desobedecerla? El sonido de sus propios pasos se amplificaba en el aire denso. Cada uno de ellos resonaba como un tambor, retumbando en el vacío interminable. La sensación de que algo lo seguía, de que algo estaba esperando el momento perfecto para tomarlo, lo hacía querer huir, pero no podía detenerse. El miedo lo empujaba, lo mantenía en movimiento. De repente, el zumbido cesó por un instante, y el silencio llenó el pasillo. Dante se detuvo, temeroso de lo que pudiera suceder. ¿Qué era este silencio? Nunca había sido tan profundo, tan absoluto. El hecho de que todo estuviera tan quieto lo aterraba aún más. Porque sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que no podría evitar. En un acto instintivo, Dante miró atrás. Fue solo un segundo, un vistazo rápido, pero lo vio. La figura. Ahora estaba más cerca, casi al alcance de su mano, una sombra que no podía comprender. No tenía rostro, pero sabía que lo observaba, sabía que esperaba que cometiera un error, que desobedeciera la regla. Había algo en esa sombra que lo miraba directamente, algo que lo estaba acechando. Un frío gélido lo recorrió al instante. La figura no era solo una sombra, no era algo físico. Era algo que perseguía su alma, algo que no pertenecía a este mundo, y que no descansaría hasta haberlo atrapado. Dante intentó dar un paso atrás, pero la figura ya estaba allí, junto a él, tocando su mente, su cuerpo, su espíritu. No era real, pero lo era todo a la vez. Nunca mires atrás, dijo la voz una vez más, y Dante comprendió que su error había sido fatal. Las reglas no eran solo advertencias. Eran condenas. La figura comenzó a disolverse, pero no se fue. En lugar de eso, se fundió con el pasillo, convirtiéndose en parte de él, en una extensión de esa entidad que lo había estado acechando todo este tiempo. Dante sabía que no podía escapar. Sabía que la figura ya lo había atrapado. El pasillo se cerró a su alrededor, las paredes lo aprisionaron. El tiempo ya no existía. La oscuridad era absoluta, y Dante ya no sentía nada.
No podía recordar cuándo había comenzado a caminar, ni cuándo había dejado de hacerlo. Solo sabía que, al final, no había podido escapar. Nunca dejó de caminar, y nunca dejaría de hacerlo.